Hola, soy Carolina Elosúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en este podcast. El día de hoy tengo el honor de entrevistar a una mujerona, a Gabriela de la Riva, fundadora de la Riva Group, que es una agencia mexicana número 1 en investigación de mercados. Gabriela fue pronunciada dentro de las 50 mujeres más poderosas de México por la revista Expansión en el 2018 y tiene un conocimiento pleno y amplio acerca del mexicano. Y esto es una de las cosas de las que quería conocer de ella, más aparte su historia. De verdad, no se pierdan este episodio. Es un episodio, como les digo siempre, cada episodio tiene algo especial y me deja algo especial, pero este episodio quiero que todo mundo lo escuche, porque habla de lo que es ser mexicano, de cómo necesitamos poner de nuestra parte, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo no se nos puede olvidar lo que somos? ¿Cómo tenemos que entender lo que ya somos como mexicanos y poder cambiar esa narrativa y tener una narrativa como país de lo fregones que somos, de los rifados que somos ya? Ella es autora del libro México Rifado, que viene de una investigación de mercado que se hizo hace años, que fue muy importante en el país, que se llama México Emergente. De verdad es un tema que nos compete a todos. Es un tema que quiero que todo el mundo lo escuchemos y que podamos sacar de esto una reacción y una motivación para poder ser el cambio que necesita México. Entonces, pues bueno, sin más, les presento a Gabriela de la Riva. Bueno. Hola Gaby, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Te decía que se me hace raro decirte Gaby porque eres mamá de una amiga que quiero y que adoro, pero para fines prácticos de la entrevista, como quieras, si quieres decirme tía o como quieras, es igual, ¿eh? Yo encantada. Muchas gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada por esta entrevista. Estuve leyendo tu libro que me prestó tu hija porque no hay ahorita físico, pero sí está en Kindle y estaba muy picada, de verdad, muy, muy picada. Ahorita nos contarás acerca de México Rifado, Ay, pero pues, de verdad, un honor tenerte aquí. no, hombre, mucho gusto a mí, mucho gusto estar aquí contigo. Oye, Gaby, cuéntanos un poco tu historia para que la gente pueda poner en contexto esta entrevista. Tú no eres originaria de México, No, ¿verdad? no, yo nací en Guatemala, Uh-huh. no, de hecho nací en Guatemala, en la capital, pero viví toda mi infancia y mi adolescencia hasta que me casé en un pueblito que se llama Quesaltenango, Okay. que, que es un pueblito chiquito, que a mí me encanta, me encantaba, en donde pasé una infancia padrísima. Empecé a estudiar ahí, luego terminé de estudiar en Guatemala, luego hice unos cursos en Barcelona. Estudiaste psicología, ¿verdad? Yo estudié psicología y luego hice una especialización en psicoterapia de grupos Ah, y okay. luego saqué la maestría y el doctorado en psicología clínica y médica, que en esa época era un poco el equivalente a lo que era la psiquiatría, porque recibíamos muchos cursos ya de fisiología, bueno, más parecido, para que pudiéramos en un momento dado tener el permiso para recetar Ya, a los pacientes antidepresivos, etcétera. ok. Realmente fue lo que estudié, fue lo que estudié y paré haciendo otra cosa, pero me sirvió mucho estudiar eso. Oye, tía, ¿cómo llegas a México? En Guatemala, mi esposo, el papá de mis hijos, en esa época, estaba asociado con unas empresas de corte fiel españolas de ropa, y él importaba ropa europea a Guatemala, luego se asoció con ellos y pusieron unas empresas más grandes, Uh-huh. pero era una época muy difícil. Entonces, imagínate que cuando iban a inaugurar
la tienda más importante que era en El Salvador, en un centro comercial, pues creo que a los 2 días de la inauguración les pusieron una bomba y explotó el centro comercial. Entonces, bueno, la vieron muy difícil y tuvieron Ok, que cerrar las empresas y bueno, quebró todo, todo. ok. De un día para otro tronaron todos. Y yo decidí irme en esas épocas a Quetzaltenango. a- ¿Ya tenías a tus hijos? ya tenía mis 3 hijos chiquitos, Ok. entonces decidí irme a Quetzaltenango, pues porque era más tranquilo en lo que Claro. pasaba toda la época esta de la quiebra y todo el rollo. Entonces decidí irme a Quetzaltenango, empecé a dar clases en la universidad porque pues yo regresé a la que había sido mi universidad, que era como la Ibero aquí en Ok. México, que es Rafael Andívar allá. Y entonces daba yo varios cursos, empecé a trabajar en una fábrica de ropa. Yo era la psicóloga de la fábrica, entonces era muy interesante porque tenía que ver todos los conflictos y todos los problemas. Sobre todo eran muchas mujeres que trabajaban ahí en las máquinas de coser y cosiendo, pero también era yo fotógrafa porque había estado en el club fotográfico, entonces paré haciéndoles, yo era feliz porque les hice todo el catálogo de los trajes de baño que exportaban. Entonces, pues yo era psicóloga ahí, aparte estaba dando clases en la universidad, O sea, siempre has trabajado. siempre. Yo empecé a los Sí. 16 años. Ok. Yo me acuerdo que yo me recibí de bachiller a los 16, que era un poco más joven que todas las de mi clase, que eran un año más grande, pero desde chiquita como que fui muy inquieta. Ujú. Mis papás no sabían qué hacer conmigo, entonces me metieron a la escuela. No había kinder en esa escuela, sino había primer grado de primaria. Y entonces, pues ya, dijeron, pues si se acomoda, pues aquí la dejamos, aunque sea 2 años en primer grado. Y me acuerdo que mi papá, pues terminando de recibir, me dice, ya tienes trabajo. Le digo, ¿cómo que ya tengo trabajo? Me dice, sí, ya te conseguí un trabajo en la cervecería. Había una fábrica de cerveza. Y me consiguió en el laboratorio de control de calidad. Entonces a mí me tocaba analizar, ya sabes, el mosto y en el microscopio, la cerveza todos los días. Yo estaba en el departamento de control de calidad y pues me encantó mi trabajo, me encantó trabajar, me encantó tener yo mi dinero porque me hacía Claro. sentir como mucho más independiente. Entonces, pues no, y así no paré. ¿Eh? Cuando tuve a mis hijos chicos, seguí la carrera. Me acuerdo muy bien que un día alguien me dijo que habían momentos en la vida claves cuando tomas decisiones muy importantes y tú no te das cuenta. Me acuerdo que, bueno, yo recién casada, embarazada y luego con un hijo chiquito, pues seguía estudiando. Y yo seguía estudiando en Guatemala, porque me fui a vivir a Guatemala, de Quetzaltenango a Guatemala, y un día mi marido, pues yo creo que ya estaba cansado porque de haber dicho, pues yo estudiaba en las noches, las carreras en Guatemala eran en la noche. Yo empecé trabajando en la mañana y estudiaba en la noche. Pero ya casada, pues estaba en mi casa en la mañana y me iba a estudiar en la noche. Claro. Entonces yo creo que ya estaba cansado y me dice, oye, yo creo que tienes que tomar una decisión. Y le digo yo, ¿de qué? Y eso que mira que en esa época un poco lampareada porque me había cambiado del pueblo chico a A la la ciudad. capital, Ujú. a otros amigos, a otras cosas. En mi pueblo yo estaba en muchos grupos de chavos en esa época como muy católicos, pero no de los católicos mochos, sino más bien de los rebeldes. Teníamos células, éramos muy activistas, muy rebeldes con los curas, los jesuitas, que eran muy evolucionados. Sí. Y entonces era un ambiente para mí, pues dábamos clases, retiros, ayudábamos a niños drogadictos a salir adelante, ya sabes. Y de repente me caso y me voy a Guatemala a un ambiente pues, que yo no muy conocía, pues, diferente. Entonces me metí en la universidad. Y entonces me dice mi marido, oye, yo creo que tienes que tomar una decisión, la universidad o yo. Y le dije, pues la universidad. Por eso te digo que yo no sé de dónde lo saqué, Dios me iluminó, porque dije,
ahí que tenía yo poco carácter, recién llegada, medio lampareada, ya sabes, y le dije, no, pues la universidad. Entonces finalmente él paró también metiéndose a la universidad, a otra carrera, entonces íbamos los dos, y así, pues Terminó estudiando él también junto contigo. Si sí, no puedes contra el enemigo, únetele. no la misma carrera, pero alguna otra cosa adicional que le gustaba a él. Entonces, pues así seguí estudiando y ya cuando ya tuvimos ese problema económico y era pues, un desmadre, entonces yo me fui a Quetzaltenango, daba clase en la universidad y era la época en Guatemala, una época muy difícil, social, muy, muy difícil, había muchas guerrillas, había una guerra civil interna muy dura, estaba el ejército secreto anticomunista, pero para ponerte un ejemplo, en una semana mataron en la universidad bueno, no adentro, pero mataron a un alumno mío y a su hermano, que era un colega mío en la universidad, que daba clases en la universidad. Y creo que a la semana o a las 2 semanas, me llama un día el director de la universidad y me dice, Gabriela, me urge que vengas. Y voy, estábamos en exámenes finales. Y me dice, ¿sabes qué? Que acabo de recibir esta carta del Ejército Secreto Anticomunista, pues de los profesores y de la gente que está amenazados. Ellos amenazaban, ellos hacían antes una carta, amenazaban y luego mataban, ¿no? Y tú estás en la lista. Y hoy en la noche en las noticias dice que la van a publicar. Y le dije, ¿cómo que yo salgo? A ver, yo no estoy metida en política ni nada. Me Claro. dice, no, pero tú tienes una cátedra que es psicología social. Y aquí todo lo que suene a social, pues no sé. Y aparte has estado mucho metida o estuviste metida en tu juventud en cursos y ya sabes, de cosas, media activista. Entonces me dice, sabes que esto es muy serio. Ya mataron a 2 de la universidad y tú tienes hijos chiquitos. Yo decía, pero a ver, tenemos exámenes, ¿cómo voy a dejar a mis alumnos? Me dice, yo me encargo de los alumnos, no te preocupes. Pero ¿sabes qué? Vete del país. Bueno, llegué a la casa de mis papás y les dije, oigan, pues pasa esto. Y entonces mi papá me dijo, Gabriela, vete a México, porque ¿qué pensaste? A mí el cura, el director, me dijo, tú tienes una hermana en México. Y entonces, imagínate lo que es llegar a mi casa y decir, mi mamá me dijo, no, ¿cómo te vas a llevar a mis nietos e irte? Y bueno, no, no, no. Y tuve que tomar la decisión de un día para otro y dije, llamé a mi hermana y, y le dije, ¿sabes qué? Y a mi marido que había llegado a México, porque se había ido a Suiza un tiempo y luego llegó a México, pero también estaba viendo qué iba a hacer y si empezaba aquí o a dónde se iba y le dije, ¿sabes qué? Pues llego yo. El pobre se debe haber muerto el susto, pero pues empaqué mis maletas, no Tú les dije sola, porque tu marido no estaba en ese momento ahí. sola, empaqué las maletas de mis 3 hijos y me dice mi mamá, ¿qué hago con tu casa y qué hago con tus cosas? Y le dije, pues lo que quieras. Pues empaca, lo regala, reparte. Me dijo, te lo guardo todo. Y le dije, no, hombre, creo que no. Ahí lo que sea, ahí lo vemos después. Entonces agarré mis maletas, no les dije nada a los niños porque no quería que ellos fueran a contar esa noche o que alguien se fuera a enterar. Salimos por tierra para Tapachula y llegando a Tapachula y pasando la frontera, les dije es que les tengo una sorpresa. Estamos llegando y nos vamos a ir a vivir al país del Chapulín Colorado. Entonces, bueno, me dice, qué padre, mamá, de veras, vamos a ir. Bueno, sí, vamos. Y llegué y me acuerdo que entonces rentamos como una como suite que había un hotel en el Hotel de México, aquí en México, en la Ciudad de México, y que alguien nos recomendó, en fin, y fuimos a rentar en lo que conseguíamos un departamento y veíamos qué íbamos a hacer, pero literal con 3 hijos en la mano y sin un quinto en el bolsillo, hija mía. Híjole. Entonces, pues me acuerdo que llegué a era como un hotel
con suites, con cocinita. Llegué y dije, híjoles, tengo que ir al súper. Y en el súper me acuerdo que lo primero que compré fue leche, un bote de Chocomilk, de Pancho Pantera, y 3 vasos grandes de diferente color para los niños. Y mis hijos muy contentos, entonces dije, bueno, pues vamos a empezar a ver qué hacemos, a buscar en qué trabajamos o en qué trabajo. Mira, no sabía, empecé a trabajar, me dieron un trabajo en Roche, me acuerdo, como fotógrafa, porque yo había estado en el club fotográfico en Guatemala y bueno, pues hacía fotografías y dije, Ok. para lo que se necesite. Y alguien lo oyó y me dice, oye, ¿no nos haces unas fotos? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, hice unas fotografías para ellos, este, luego una campaña, mira lo que me estás haciendo recordar. Tenía que hacer unas fotos para una campaña, para una crema antihongos para enfermedades, para problemas vaginales en las mujeres. Entonces, ninguna de mis amigas quería posar para que luego saliera con ese numerito. Y entonces yo tenía una prima muy guapa, muy simpática, que vivía en Nicaragua, y yo le había hecho a ella unas fotos que habían salido muy bonitas. Ay, yo dije, yo voy a sacar las fotos de mi prima. La llamé por teléfono y le dije, oye, ¿no te importa que use tus fotos para una campaña aquí para Roche? Me dice, no, hombre, úsalas. Nunca le dije para qué era. Y luego me propusieron que vendiera acciones para un club deportivo y pues me fui a vender acciones de puerta en puerta, y, y pues no vendí, creo que vendí una, nada más. Y luego yo no sé nunca si se hizo o no se hizo ese club. Y un día una amiga guatemalteca que estaba refugiada aquí, porque aquí había muchos refugiados políticos guatemaltecos, entonces me dijo, oye, fíjate que me dijeron que necesitan una psicóloga para grupos. Ay, dije, bueno, y me dio una dirección. Yo fui a la dirección, pregunté por esta persona y era una agencia de publicidad. Okay. Me entrevista, yo llego con mi currículum y todo, ya sabes, todos mis... entonces lo vio muy rápido y dijo, bueno, ok, perfecto. Mira, me urge que me hagas un estudio para el eslogan del Banco del Atlántico. Le digo, ¿el qué? Perdón. Me dice, el eslogan del Banco del Atlántico. Bueno, ¿lo haces o no? Le dije, sí, claro que sí. ¿Cuándo? Me dice, no, pues el próximo lunes. Era un lunes. El próximo lunes, aquí en las oficinas, a las 8 de la noche empezamos. Le dije, perfecto, pues aquí nos vemos. Porque me dice, no tengo tiempo, tengo una junta. Sí, perfecto, aquí nos vemos. Salgo y digo, madre, ¿qué es eso de eslogan? En mi vida había oído yo esa palabrita. Y entonces, bueno, me fui lo primero que se me ocurrió, me fui a la UNAM, a la biblioteca de la UNAM, a ver qué era eslogan. Y entonces me dicen, no, ese es de marketing, ¿qué es eso de marketing? Pues ya, me dieron algunos libros y me puse a leer como loca, pues que era eslogan, que era marketing, que era publicidad, pero yo no tenía que hacer la publicidad, sino él me dijo un estudio y vas a estar con el grupo a las 8 de la noche. Entonces yo dije, grupo, a ver, grupos, no, pues investigación. Entonces, pues sí me dicen, es que se hace investigación para hacer publicidad. ¿Tú crees que no había nada? Pero no había nada. Me fui como a 5 bibliotecas de universidades, me fui a librerías y en una de ellas, fue en la Ibero, en donde me dijeron, ¿sabes qué? Debe ser focus groups y deben ser sesiones de grupo. Una maestra que estaba ahí de casualidad. Y entonces me metí a un libro y habían 2 líneas que decían, normalmente se hacen focus group, sesiones de grupo para evaluar productos, etcétera. Yo dije, pues debe ser eso, pero no había nada. Tanto así que cuando yo ya puse mi empresa y la oficina, lo primero que hice fue sacar un libro que era se llama Plan de Vuelo, es como un diccionario de todos
digamos, todos los términos que se usan para investigación de mercados, porque Ok. no había en México. Y los pocos que habían, pues eran muy técnicos, eran muy aburridos. Entonces, bueno, fue el primer libro Yo que tengo escribí. una confesión que hacerte. Yo estudié 2 años de mercadotecnia. Y cuando empecé a estudiar la materia de investigación de mercados, dije, yo no quiero esto. O sea, yo renuncio. Esto está demasiado complicado para mí. Era A mí horrible. no me gusta eso, a mí me gusta la publicidad y otras cosas. No, 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 esto no es para mí. Pero cuando te escuché hablar a ti y lo entendí desde la perspectiva de la psicología, dije, ay, mira qué bruta, nunca lo entendí así, es algo súper increíble. No, pues yo tampoco, pero y aparte cuando ibas a los libros, por eso el libro ese, no sabes qué bonito quedó, porque dije, quiero que sea un libro amigable, bonito, divertido, y de hecho todas nuestras presentaciones, nuestro material aquí en la oficina, que ya tenemos más de 30 años, todo ha sido siempre tratando de que sea fácil y de que sea agradable Claro. ver los resultados y ver lo que pasa, porque sí de veras era muy aburrido, ¿eh? ¿Y cómo fue para ti hacer esa primera investigación? O sea, ya que llegaste a la oficina y te presentaste, Llegué a la oficina y me dice, ahí está el grupo, entra porque ahí está el grupo. Y yo entro. Y lo primero que me encuentro fue un grupo de señores sentados en una mesa y una señora que entra y les dice a dos de los señores, no, tú y tú no entran, sálganse. Yo le digo, ¿por qué se van a salir? Ah, me dice, porque no dan el nivel socioeconómico, ¿eh? uh-huh, Bueno, sentí, aparte con lo que yo había trabajado con los curas en todo lo que era justicia social, ya sabes, claro. ¿qué es esto? Entonces salgo con ella y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dice, no, porque le dije, pero eso no se hace. Bueno, finalmente se quedaron los señores, se fueron, dijeron, no, pues no pasa nada, no te preocupes. Y y ya, me quedé y les tenía que pasar unos comerciales del Banco del Atlántico, en donde tenía un eslogan que era todo un océano de posibilidades. Tú eres muy joven, pero fue un eslogan que luego se volvió muy, muy famoso. Y entonces, bueno, no sabes qué padre, porque yo les pasaba los comerciales y luego platicaba con ellos. Yo tenía experiencia porque yo hacía psicoterapia de grupos. Ok. Entonces platiqué con ellos, qué les parecía lo que estaban viendo, los personajes, las imágenes, qué les decía todo un océano de posibilidades, ¿no? Pues qué significaba para eso para ellos. Y sabes que en ese momento me enamoré, me encantó y dije, ¿y por esto me están pagando? No, hombre, qué Aquí me padre, quedo. me quedo. Y bueno, así hice las diferentes, creo que eran, no sé, 6, 8 grupos con mujeres, con hombres de diferentes edades o niveles socioeconómicos. Y entonces al final yo tenía que hacer un reporte Uh-huh. y hacer las recomendaciones al cliente. Entonces, pues yo me acuerdo que yo me metí, pero de lleno en el reporte y se lo llevé a Cristian cuando termina, no sé, se lo tenía que llevar creo que a la semana y a la semana le llevé el reporte y lo agarró y me dice, ¿qué es esto? Esto parece tesis universitaria, loca. Entonces me lo tiró porque él era así como, ya. Y, y entonces le dije, a ver, préstame un reporte de los que tienen ustedes porque yo nunca he visto uno. Entonces me prestó un reporte y cuando yo vi eso dije, no hombre, esto me lo he hecho pero fácil. Entonces ya lo hice de nuevo, lo traduje y así empecé. Y empecé a trabajar con él, luego con Marketing Center, que ahí fue donde realmente me quedé yo con Ramón Vicencio, se llamaba el director de Marketing Center, en donde trabajé muy a gusto varios años. Y la verdad, yo hacía todo y todo lo que se me daba la gana. Y entonces me decía él, pero oye, ¿cómo ves si inventamos unas nuevas sesiones que duren todo un día y les ponemos heurísticas, ya sabes? Entonces nos íbamos al hotel con el grupo de usuarias, te pongo un ejemplo de Oil of Olay, por ejemplo. Y Oil of Olay se quería salir del mercado mexicano porque no encontraban un valor agregado en el producto. Y entonces inventamos unos ejercicios y sesiones en un hotel con las usuarias
y luego las invitábamos a comer junto con los clientes, porque para que los clientes conocieran a las usuarias, una taxista y una empresaria, y ya sabes, de todas las que usaban, y todas les encantaba la frescura de la crema. Entonces me acuerdo que bueno, no se fue la marca porque encontramos que el valor agregado era la frescura y luego cómo había que comunicar esa frescura, con qué signos, con qué símbolos, con qué lenguaje. Me acuerdo que los acompañé a hacer a Valle de Bravo, que era un lugar muy fresco, el comercial, con la agencia de publicidad. Y bueno, de ahí. Pero entonces, tía, a ver, para entender, o sea, tú juntas un grupo, para los que no sepan lo que es una investigación de mercado, la marca te paga a ti para que tú hagas un focus group, que quiere decir que juntes a gente que sean, como dijiste tú, que puedan ser clientes o no de la marca, les haces preguntas para conocerlos a fondo, para conocer el mercado del producto y que puedan exponenciar su producto y sus ventas, ¿no? Mira, te cuento, esa es investigación cualitativa. Ok. Para eso, o hacemos sesiones de grupo, que imagínate que son usuarias de esta crema de belleza, ¿no? De Oil of Oleaker. Ok, usuarias de diferentes edades, en donde hacemos grupos para platicar con ellas y que se vuelva una dinámica lo más parecida a lo que sucede en la vida real. O sea, de lo que platican las amigas, ¿no? Y entonces, ¿por qué te gusta la crema? ¿Y cuáles otras cremas hay? ¿Cuál es la competencia? ¿Y qué no te gusta? Y así como de las cremas, pues hacemos de bancos, hacemos de políticos, hacemos de productos de servicio, los que quieras, y marcas las que quieras, latas de comida, refrescos, Coca-Cola, Nestlé, Bimbo, Ford, coches, eh, bueno, muchísimas cosas. Me acuerdo de un estudio muy interesante que hicimos una vez para Volkswagen, que me dieron chance a que yo utilizara todas las técnicas que tenía de relajamiento y de visualización y cerraban los ojos y las mujeres se imaginaban su coche ideal porque querían un carro ideal para las mujeres. No se me olvida que imagínate que en una de esos grupos salió que los rines de los coches para las mujeres eran como los aretes de las mujeres. Cuando yo pensé que los rines les valían gorro a las mujeres, Claro. no, 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 es como los aretes. Entonces, bueno, nos dimos cuenta. Esos insights que tienes a veces, que te abren cuál es el problema que tiene el cliente. Pues, ¿para qué te cuento? Si yo te contara No, todo, ya, cállate, 3 sesiones aquí. pero Pero está bueno, súper interesante porque entonces, bueno, ahorita nos metemos, pero yo, te iba a decir del tipo de investigación. Hay la sí, que son los grupos, también entrevistas a profundidad, te invitamos a ti y te preguntamos sobre qué banco usas y qué te pasa con tu banco y qué problemas tienes y cuál es el que mejor, el que más te gusta, etcétera, etcétera. O también están los antropólogos, que los antropólogos lo que hacen es que se van a la calle, se van a los bares, se van a las peluquerías, se van a los mercados, a ver de qué habla la gente y qué dice y qué es lo que, por ejemplo, en las campañas políticas, pues de qué se está hablando en los bares, de qué se está hablando en los mercados, y ellos no van a entrevistar directamente como un entrevistador, sino nada más escuchan lo que dice la gente, ven lo que se hace, y esa es antropológica. Después está la cuantitativa, que son las encuestas, que ya ves que en política se hablan mucho de las encuestas y los resultados, y las encuestas pues pueden ser telefónicas, pueden ser casa por casa, pueden ser online, y luego se junta pues toda la investigación. A mí es realmente una buena investigación, es la que empieza con entrevistas o con los grupos, que en los grupos profundizas y ves un poco los porqués o qué es lo que está pasando más profundo, y luego lo cuantificas y dices, ah, mira, me dijeron que el chocolate o el candidato tal, pues no les gusta por esto y esto. Ah, vamos a ver a nivel nacional qué pasa, a ver si se confirman esas hipótesis que tienes al principio. Y esa es la investigación cuantitativa.
Ok. Entonces, ahora en la empresa, pues sí tenemos varias metodologías Hay, para... hay dos cosas que yo saco de lo que aprendí de ti antes de esta entrevista y de ahorita. Una, ¿como cuántas investigaciones has hecho en tu vida? Miles. Miles. No sé. Entonces, creo yo que tu conocimiento, y eso es lo que quiero entrar un poquito al tema, que tu conocimiento del mexicano es bastante amplio, de México y del mexicano. Eso es una cosa. Y otra cosa es que, pues me pongo a pensar y digo, muchas cosas no son casualidad. O sea, por ejemplo, con nosotros como clientes o como usuarios, el que te pegues más a una marca, el que te llame más la atención otra, pues no es casualidad, o sea, no es porque no es tú, es porque está pensado para que lo voltees a ver, ¿no? O sea, está esta parte donde, ay, seremos libres 100% en este mundo o estamos como, ¿no? Como bien estudiados. O sea, pues sí, Sí. ¿verdad? Si eres libre, pero vas a ver cuál es la propuesta que a ti más te gusta. Y ahí sí Claro. que, como cuando tienes varios pretendientes, hija mía, que a ver quién se pone más listo. A ver cuál se pone más vivaracho. Oye, tía, pero ¿cómo llegas? Ya te ves, no te puedo dejar de decir, tía. ¿Cómo llegas a hacer de la Riva Group? ¿Cómo llegas a formar Estaba yo tu... en México trabajando con mucho con Marketing Group y algunas otras agencias, y de repente mis papás tenían un departamento en México, en Torres de Miscuac, que era donde nosotros vivíamos, porque decidieron tener un departamento porque tenía yo, mi hermana, a su hija le dio cáncer. Ok, Y estaba en un tratamiento muy duro y muy difícil, y para mis papás, para poder venir seguido y ayudarla, pues compraron este departamento y mi papá se murió. Y entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con el departamento, véndelo, réntalo, lo que sea, pues porque yo ya no lo quiero. Y en ese momento dije, pues igual y pongo aquí un changar, mi oficina. Se me ocurrió. Y fui con mi jefe y le dije, oye Ramón, fíjate que estoy pensando que me quiero independizar, quiero poner mi oficina. Se enojó muchísimo, pues sí. me dijo, seguramente que me vas a robar a mis clientes. Y le dije, no, yo te prometo que en un año no toco a ninguno de mis clientes. Y realmente nunca toqué uno de los clientes con los que yo ya había trabajado. Y empecé con bueno, yo no sabía que se necesitaba permiso de uso de suelo, por ejemplo, edificio de vivienda. Y no sabes qué bonito, porque yo conseguí, pues yo había ahorrado y conseguí un arquitecto que me hizo un diseño padrísimo, porque a ver, los lugares en donde se hacía investigar, las sesiones de grupo, eran muy feos en México. Y habían unas ventanitas, porque aparte los clientes quieren saber qué está Claro. pasando. Entonces, los clientes se tenían que asomar en una ventanita normalmente muy oscura y muy fea para ver qué estaba diciendo la gente. Ujú. Y a mí me había tocado trabajar mucho con hispanos en Estados Unidos, haciendo grupos. Y conocí unas oficinas en Houston que me encantaron, pues con una cámara GESEL. La cámara GESEL es un espejo en donde los participantes están adelante platicando con una moderadora o con un moderador y atrás están los clientes viendo atrás de ese espejo. Los participantes se ven en el espejo, no ven a los que están atrás. Ok, Entonces, los que están atrás están viendo en vivo qué es lo que la gente está diciendo de sus marcas. A veces es muy duro, claro. ¿no? Sobre todo cuando se pone un político atrás y empieza a ver o su equipo, y empieza a ver lo que la gente está diciendo de ellos. Y la gente sabe, yo siempre les decía, oigan, esta es una cámara GESEL, ahí atrás están mis clientes, pero ustedes hagan de caso que no está nadie. Y entonces hicimos las oficinas y yo sí quería desde que empecé que fueran las más bonitas de México. Entonces, de veras, en ese departamento que era chico, había una cámara GESEL, pero con un diseño padrísimo, amplio, bonito, bien hecho, me lo diseñó este arquitecto, y eran padrísimas, o sea, eran novedosas porque no habían en México unas salas así. Entonces, siempre desde el principio, pues yo tenía muy claro que tenían que ser las mejores, que iban a Claro. ser las mejores de México y que iban a ser las más bonitas.
Y así las presentaciones fueron las que tenían, fuimos la primera agencia que empezó a diseñar los reportes finales tan bonitos. Entonces teníamos un diseñador que los hacía. Al principio pues yo los hacía, ya sabes, con rueditas y con tonterías y con dibujitos. Después ya con diseñador. Y hemos sido pioneros en muchas cosas. Entonces, bueno, luego de varios años de estar ahí en Torres de Miscuac, pues ya no cabíamos y algunas vecinas se quejaron Aquí hay porque, un negocio. fíjate, no, espérame, salían señores, porque siempre a la gente que participa siempre les damos un regalito. Claro. Son amas de casa, pues es normalmente en la mañana o en la tarde, pero si son hombres, sobre todo en esa época, pues todos trabajaban, De entonces noche. era de noche, 8 de la noche. Entonces, imagínate que se fueron a quejar porque salían hombres con una botella en la mano a las 11 de la Que noche, ya está vecina con 14 hombres con una botella en mano. justamente, y les regala una botella a cada uno. Entonces creo que ya no les gustaba mucho. No, Y era el momento de cambiar. Entonces nos sí. pasamos a una casa estilo mexicana muy bonita. Luego ya no cabíamos y entonces ya decidimos venir aquí a este edificio, que es un edificio pues, muy bonito. Entonces, también en estudios hemos sido muy innovadores. Hicimos el primer estudio sobre el mundo gay, por ejemplo, Ok. cuando nadie hablaba de eso y habían empresas que no sabían cómo hablarles y si tenían que hablarles diferente o no Claro. a los gays, ¿no? Entonces, Sí. hicimos grupos y pensamos que iba a ser muy diferente invitarlos y que vinieran. No, hombre, había cola, hija mía, De de verdad. y de hombres y de mujeres lesbianas, por ejemplo, las mujeres habían tenido una vida muy triste, muy difícil, era un segmento que normalmente sufría muchísimo, tenía que estar en el closet mucho tiempo, Claro. De mucha eh, soledad. las mujeres más, y nos empezaron a contar sus historias, y bueno, a veces eran las 12 de la noche que yo les decía, miren, aquí están las llaves, ya me voy. Pero hicimos ese estudio, hicimos el de cannabis Sí. recientemente, hicimos, hay muchos estudios que han sido como pioneros. Creo que el más importante que yo he hecho, por todo lo que ha significado, es el estudio de México Emergente, que se llamaba, que yo luego lo volví un libro Ujú. para que la gente que no era mercadóloga, pues tuviera idea un poco de lo que habíamos encontrado en ese estudio. Fíjate que empezamos a ver en unos estudios que nos pidieron para hacer en 32 estados en México, empezamos a ver que la gente estaba muy enojada y Sí. que la gente, si eran los pequeños empresarios, imagínate en Nuevo León, pues nos decían, no, estamos hasta la madre de todas las restricciones, hay que pagar mordidas, hay que hacer cosas muy feas, pues nos vamos a ir afuera y vamos a poner este negocio afuera. Las mamás en el sur, en Michoacán, que nos decían, ya estamos hasta la madre, pero el concepto de hasta la madre me llamó la atención porque era lo mismo que se hacía en todos lados. Y en México me di cuenta que cuando estás hasta aquí dices, estoy hasta la madre. Sí. Entonces, muchas mamás que los maestros no llegaban a clases, que se pasaban haciendo huelgas, este, o maestros que heredaban plazas y que eran unos inútiles, dándoles clases a sus hijos. Y así nos fuimos encontrando muchas historias. Y yo dije, a ver, algo está pasando en México y no entendemos qué está pasando. Entonces decidimos partir de este estudio. Yo les dije, pues empecemos este estudio nosotros. Y me dice, pues mi hijo, que ahora es el director, a mí no me gustan los números, él ve todo lo que es administrativo. Y me dice, no, hombre, estás lo que va a salir carísimo. Y le dije, pues consigamos clientes que quieran entrarle al estudio y va a ser un estudio sindicado. Y conseguimos un buen número de clientes que nos ayudaron a financiarlo, porque hicimos en los 32 estados, fuimos a Estados Unidos y en Estados Unidos con los migrantes, que es otro Otro. Claro. mundo muy interesante. Y entonces empezamos a ver qué pasaba con los mexicanos. Luego nos fuimos a ver qué veían de nosotros en otros países. O sea, cómo nos veían los de afuera. Y nos fuimos a 10 países. Sudamérica, Europa, Asia
Estados Unidos y Canadá, y no sabes los resultados, porque vimos pues que primero hacia adentro, que los mexicanos vivimos con muchos complejos. Y sin irnos muy lejos, ayer hubo una declaración que se volvió muy polémica del presidente de Argentina, que cuando estaba en una entrevista citó muy mal a Paz de México, pero dice, así como dice Paz, eh, los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva y nosotros los argentinos venimos de los barcos de europeos que aterrizaron en Argentina. Entonces a mí me dio risa porque dije, pinche viejo, este tipo argentino. Lo que te iba a decir, que siempre son así como, Era como, bueno, pero lo que me extrañó y me llamó la atención, y justo, fíjate que hoy vine porque quería sacar un tuit y dije, tengo una imagen en el libro que me hizo mucho sentido cuando hablamos de los complejos y me llamó muchísimo la atención. Mira, México sí. con el psiquiatra, pero me llamó mucho la atención la reacción de tanta gente verdaderamente, olvídate que hubiera sido por el otro prepotente ignorante que no sabía quién era Octavio Paz o lo que había dicho, y Sí. la forma tal vez en que lo dijo, yo no creo que haya sido una forma tan despectiva, pero me llamó mucho la atención que realmente nos afectara tanto que nos dijeran que veníamos de los indígenas. A ver, somos un pueblo de mestizos, y claro que venimos de los indios, pero a Claro. ver, ¿qué diferencia, hija mía, venir de una civilización o ser rusos o ser un antepasado que nos salió en el estudio? Que todos buscaban tener algún antepasado extranjero. Porque no, fíjate, es que mi apellido, porque mi tatarabuela tuvo alguna relación con un inglés, pero como tiene ojo azul, no, fíjate que eso del ojo azul y el ojo verde son una cantidad de complejos. Tú hablabas en el libro de México Rifado que éramos como un país de baja autoestima y Muy, hablabas de un como inconsciente colectivo, ¿no? De victimización. así es. Y eso es un tema que quería tocar porque es cierto, o sea, es siempre Lo, el mexicano es el que le encuentra comedia a todo, pero realmente no se toma las cosas en serio, o el que es bueno para la fiesta, pero a lo mejor no siempre para el trabajo, busca la salida fácil, o sea, como que sí tenemos ciertas como estigmas como mexicanos, pues que no están padres. no, no están padres porque vivimos en el victimismo, somos víctimas y ahorita tenemos un presidente que viene a acentuar y a sacar otra vez a relucir y a favorecer un montón de complejos estúpidos que hemos tenido por años. Porque desde la época, imagínate que yo ahí en el libro también si lo leíste, porque a mí me resultó tan ejemplificador. En las ruinas de Teotihuacán había una pareja de turistas mexicanos, el señor y su esposa. Entonces estaban maravillados los monumentos y el tamaño y lo impresionante que se veía. Y se voltea y le dice a su esposa, oye vieja, es que no éramos tan pendejos. Entonces yo dije, bueno, entonces realmente antes de que vinieran los españoles éramos una maravilla, pero vinieron los españoles y a saber qué nos hicieron, hija mía, Sí, pero pues nos... sí. Entonces es echarle la culpa al español, echarle la culpa al árbitro, a los penales, por eso no los metemos los penales. ¿Por qué? Porque o van los jugadores con la mentalidad de que no los van a meter. ¿Por qué? Porque somos víctimas, porque somos pendejos. Y entonces, a menos de que la Virgen nos haga el milagro, o Sí, el claro, árbitro se confunda o algo pase, pero claro. por nuestro trabajo y nuestra planeación, no. Entonces, bueno, todos esos complejos ayer los vi en redes sociales con ese coraje y ese resentimiento, porque es un complejo. Y lo que tiene el presidente son complejos en la cabeza. Y ¿Tú no está crees que lo haga adrede? Yo a veces siento que hasta lo hace adrede. Mira, ya tratamos tanto de analizarlos, que lo haga o lo haga porque ya está enfermo, porque no está bien o porque tiene realmente un resentimiento muy fuerte,
pero muchos seguimos el mismo juego que él hace, porque yo siento que toda esa división, ese coraje, pues, y todos, si lo seguimos, estamos cayendo en su juego y en su Claro. narrativa. Porque él, Hablabas tú también de esa división, o sea, en México, de los ricos contra los pobres, los católicos contra los no católicos, ¿verdad? O sea, como esta parte de que sí es un México dividido. A mí me gusta, a mí me interesaría mucho saber cuál es tu perspectiva de México ahorita, mira, ¿no? desde que hicimos ese estudio le hemos venido dando seguimiento. En ¿Cuándo este, hiciste ese estudio, Gaby? este ¿Cuándo lo estudio hiciste? fue hace como, no sé, como 10 años. Ok. Primero, porque le hemos venido dando seguimiento. Ujú. Pero en ese estudio vimos que habían 3 tipos de mexicanos. O sea, no todos son iguales, ni todos Ok. somos iguales. Esta división nos la dieron los semiólogos, porque hicimos una parte con un equipo de semiólogos. ¿Qué es un semiólogo para los que no sepan? Un semiólogo es un estudioso Ajá. de los signos, de los símbolos, de cómo hablas, cómo te vistes, lo que dices. Ellos observan tu forma de actuar, cómo Como el eres lenguaje no verbal, haz de cuenta. totalmente, verbal y no verbal, todo lo que dices, todo lo que haces y cómo te ves, ¿no? Y te estudia. Bueno, entonces estos semiólogos después del estudio llegaron a la conclusión de que en México, como en las diferentes partes del mundo, se clasificaban, según ellos, en 3 tipos de mexicanos. Los residuales, que son los que apelan al pasado, los muy conservadores, los de cualquier tiempo pasado fue mejor, el chocolate abuelita, porque yo quiero las tradiciones y quiero estar aquí. Ujú. Luego en medio, los que están de acuerdo al status quo, que hacen lo que todos hacen porque es más fácil, porque quiero llevarme bien con todos, hacer lo que todos están de acuerdo y no voy a causar mucho ruido por ahí, que es el más grande normalmente en cualquier país. Y estos son los dominantes. Y están los emergentes, que son los que vienen con ideas nuevas, los que ya se sacudieron los complejos, los que prueban, ensayan y no importa si fallan y si nos siguen adelante, porque otro problema que tenemos los mexicanos es miedo al fracaso. No, Sí. no, no, no te vayas a meter en eso, hija mía, porque no vayas a fracasar. No se te va a quitar el estigma jamás en la vida, ¿no? Y estos dicen, a ver, fracaso no pasa nada, invento otra cosa. Ok. Bueno, el segmento de los, no te lo hago muy largo porque pues ya me pasé, pero el segmento de los conservadores, y por aquí lo tengo en el libro, andaba como en 16-19% máximo en México. Cuando muchos, un gobernador, que fue uno de los que le entusiasmó mucho el proyecto cuando lo íbamos a hacer y nos apoyó, cuando yo le presenté los resultados y yo le pregunté, a ver, gobernador, ¿cuánto cree usted que es el porcentaje de los conservadores? Porque me dijo, es que mi estado es muy conservador. Y le dije, ¿cuánto cree usted que es el porcentaje de estos tan conservadores? Me dijo, no, pues un 70%. Le dijo, lamento decirle que es el 16 o el 19. No, el 16 era más o menos a nivel nacional. Me dijo, ¿cómo crees? Todas mis acciones de gobierno y mis discursos están hechos para ese segmento conservador. No, me dijo, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas solo en mi estado y que me peines mi estado con todas las clases sociales y aparte con el campo, que yo no me había ido al campo, sino solo en ciudades. Me fui al campo, peinamos el estado, hicimos videos, le llevamos pruebas, cómo la gente hablaba, y le dije, en el cuantitativo salió el 19%, gobernador. A partir de ese estudio, él cambió su estilo de dar informes, su estilo de dar discursos en el atrio, ya sabes, arriba, Sí. soy el bueno y ustedes son unos burros. Este, cambió su eslogan, bueno, cambió todo y le cambió la imagen que él tuvo como gobernador, Pues sí. porque se dio cuenta que todos no eran tan conservadores. Y no te he dicho los emergentes, el segmento emergente. El segmento emergente de estos que ya se quitaron
sacudieron los complejos. Cuando yo les pedí un ejemplo siempre y les decíamos, ¿cómo quién? ¿Quién es el típico mexicano rifado, el mexicano emergente? Por eso le puse rifado. Sí. Me dice, pues Diego Luna. Diego Luna, porque es un chavo que salió adelante, que probó, que le ha ido bien, pero también le ha ido mal, y no pasa nada, vuelve a montar otra obrita de teatro, y si no le va mal, si le va mal, pues entonces inventa, y no se la cree, o sea, no se le va a subir, ni se va a volver mamoncísimo porque pues ya trabaja para los grandes directores o las grandes empresas de ropa. Ese segmento en México, bueno, en un país civilizado de los más importantes en el mundo, el segmento emergente es como del 3 o 4%. Hay países chiquitos que sube un poco al, no sé, un poquito 4, no llegan al 5%. En México tenemos el 22%, ahí nos salió el primer número, el 22% de emergentes. Ese es un capital impresionante. La gran mayoría eran jóvenes, aunque no dependía mucho de la edad, pero la mayoría eran jóvenes. Entonces, y ahorita, en este momento, sigue más o menos el mismo porcentaje. Entonces había que darle voz, había que hablarles más a los mexicanos como emergentes y no como los de chocolate abuelita. Claro. Entonces, aquí la llamada a las marcas, a los líderes, a los políticos es, a ver, la gente en México ya no quiere vivir como en el siglo pasado, ya no quiere seguir siendo la víctima, necesita que le hablen las marcas como, pues, como un Diego, como si le hablaras a un Diego Luna, ¿no? Bueno, Diego, un día hablé por teléfono con él porque nunca lo conocí personalmente, pero le dije, oye, ya debería cobrarte regalías, porque yo lo ponía como ejemplo con todas las marcas, y tanto así, que fíjate que cuando el mensaje de Trump del muro, no sé si te acuerdas del muro, que voy a construir un muro y Sí, todos, claro. qué miedo el muro, y ya sabes, nos vamos a morir del susto. Cerveza Corona sacó un comercial padrísimo con Diego Luna, justamente por lo que yo les dije, porque yo trabajaba con la cerveza. Entonces salió un comercial en donde Diego sale metido en una como tractor que rompe muros, y entonces sale brincando sobre diferentes muros y dice, a ver, el muro lo tienes en la cabeza, cabrón. Claro. Entonces yo siempre he tenido ganas y con la aparato ese que no sé cómo se llama, destruye un muro. Entonces, ese mensaje no sabes el impacto que tuvo en la gente y en las ventas, obviamente, pero en la gente, Pues es porque que, estabas hablando con un lenguaje diferente, sí, pensando y considerando al consumidor mexicano como un consumidor inteligente y un consumidor emergente, porque claro. aún los que estaban en medio, que son los que se van o se vienen según el status quo, ven a los emergentes como aspiracionales. Entonces, si tú Claro. les hablas como que si fueran todos un Diego Luna, obviamente te van a apelar más, vas a tener una mejor influencia en la sociedad a que si les hablas, pues a los conservadores que les gusta el chocolate abuelita Sí. y que se sienten las Y que les víctimas. gustaría que todo fuera como antes. Sí. Y Pero pobre, entonces, ahorita me pongo a pensar, entonces, todo este tema cultural de la victimización o del que es que no voy a poder o es que yo no soy suficiente, toda esta situación, pues muchas, o sea, a lo mejor no sé si yo tengo algo de eso, pues yo hubiera pensado, pues algo que aprendí en mi familia, pero a lo mejor es cultural, por ser mexicano, me explico, en este inconsciente colectivo que tú dices. sí. Y sabes que nos dimos cuenta también que México país no tiene una narrativa país. A ver, cuando yo digo narrativa, que ahora se habla mucho de narrativa, yo voy Ujú. siempre a ponerles de ejemplo la Caperucita Roja. Ok, ¿Tú sabes quién es la Caperucita Roja? claro. Ujú. ¿Y cuál era la misión de Caperucita? Pues ir a visitar a su abuelita. Justamente, ok. Y llevarle los pastelitos, ¿no? Sí. Y había un enemigo. ¿Quién Ujú. era el enemigo? El lobo feroz. Bueno,
Caperucita Roja tiene una narrativa perfecta. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la misión de Caperucita era llevarle los pastelitos a su abuelita, que el enemigo del cuento era el lobo, el facilitador o el que iba a lograrla que cumpliera su misión era el leñador, que ayudó, etcétera, etcétera. Y la heroína del cuento era Caperucita. Está clarísimo. Claro. Todas las marcas, tu podcast, tú, si tienes una empresa, todos tenemos que tener muy clara cuál es nuestra narrativa, pero hacia adentro y hacia afuera. Ok. El país, cada país tiene una narrativa país. Cuando nosotros fuimos al mundo a preguntarles sobre México, no se me olvida en Singapur a una señora que le preguntamos, oiga, ¿y México? ¿Le suena a México? El paisito verde. ¿Cuál es el? Ese que no tiene ejército. No, Costa Rica. Pero así, ¿eh? Sí. No, ya sé cuál es, el gigante que despierta. ¿Cuál es el gigante? El que tiene una música tropical y es muy sensual. Brasil tiene su narrativa perfecta. Costa Rica tiene su narrativa perfecta. Y entonces en eso ya decíamos, bueno, tal vez ya viene México. Entonces, no, el que tiene la mejor comida de América, con el mejor ceviche. Yo decía, pues ese es México. Claro. No, me dice, perdón, es Perú. Yo me fui con los que hicieron el estudio para la narrativa Perú. Un estudio bastante discreto, pero hicieron un esfuerzo. Imagínate que le volaron una frase bueno, Perú tenía la misma narrativa nuestra, perdedora, víctima, el himno nacional por el estilo. Entonces, le volaron una estrofa al himno nacional, cambiaron el logo país. Tú ibas, por ejemplo, aquí a la Feria del Libro en Guadalajara y el diseño lo veías diferente. Cambiaron todo, cambiaron colores, cambiaron narrativa, las palabras que usaban, el himno nacional, y empezaron, y ellos se basaron en la gastronomía, porque era uno de los ingredientes muy positivos que tenía Perú, y decidieron empezar a hacer la narrativa en el mundo con irse a apoyar a una marca que era Astrid y Gastón, con la condición de que en la mejor área, en la mejor calle de cada una de las ciudades mejores del mundo, estuviera la comida Perú y la marca Perú. Entonces, en sus restaurantes arriba tenía que decir comida peruana. Entonces, obviamente, cuando nosotros preguntamos, no, México, el de los mariachis, no, claro, el de los asesinatos, los hombres descabezados, muchas prostitutas, muchos ladrones, no, así, ¿eh? ¿Por qué permean más las noticias de México que la narrativa México? Porque no tenemos narrativa México y porque se la dejamos en manos de los gringos, claro, que ellos se dedicaron en las películas a decir quiénes son los mexicanos, porque nosotros no dijimos nada. Y cuando les preguntábamos cuál fue la última vez que ustedes oyeron algo de México, no, pues las Olimpiadas o el Mundial de México, porque ahí sí tuvimos una narrativa. Y era una narrativa que contábamos los mexicanos y que contaba el gobierno y las marcas, porque si un país tiene una narrativa poderosa, alienta a las marcas y alimenta a las marcas y las marcas alimentan al país. Un estado, por ejemplo, tú estás en Nuevo León, ¿verdad? Sí. Bueno, Nuevo León es un ejemplo de estado que muchos de los estados mexicanos voltean a ver como aspiracional y como muy emergente. Por ejemplo, Nuevo León debería tener una narrativa estado. Porque a ti te pregunto quién es Monterrey, o quién es Nuevo León, o qué es Nuevo León, y tú me vas a decir una cosa, pero tu vecina otra, pero el alcalde otra, y el policía otra. Cuando una narrativa estado o una narrativa país, deberíamos contar todos el cuento como el de la Caperucita Roja. Claro. O sea, entonces lo que tú estás diciendo que como mexicanos a lo mejor no tenemos una identidad colectiva. No tenemos.
Y eso te lo... Esta manera de identificarnos como mexicanos con una sola cosa, ¿no? No tenemos una narrativa, no tenemos ni para adentro ni para afuera. Porque ahorita ponte a leer los twitters y los mensajes sobre que nos dijeron que veníamos de los indígenas. A ver, cabrón, le dije a uno en la mañana, espérame tanti, claro que venimos de los Claro. indígenas, pero eso no es malo. Exacto, es que le estamos poniendo la connotación a todo de que como si fuera algo de menos valor. Dios, es como que si nos estuvieran mentando la madre, cuando es parte del ADN, porque a ver, todos fuimos un poco de mezcla, te hacen el examen famoso del ADN y seguramente vas a tener, obviamente, no, es que soy española. A ver, los españoles son más árabes, hijo mío. Entonces, Sí, árabes y vas a tener indio y vas a tener de todos lados, pero eso no tiene por qué hacerte menos. Pero como claro. tenemos ese chip de victimización, pues nos sentimos víctimas y si nos dicen indios nos sentimos ofendidos porque es un insulto. ¿Cómo podemos nosotros como a lo mejor como persona o como ciudadanos cambiar esa narrativa, cambiar esa parte de no seguirlo pasando a las siguientes generaciones? Yo sé que a lo mejor yo no, por ejemplo, yo no tengo el poder de cambiarla de todo el país, pero podemos dar un mensaje de decir, pues yo empiezo por mí y yo empiezo a cambiar mi narrativa, pero ¿cuál sería la narrativa correcta o cuál sería una narrativa? Mira, yo creo que como mamás o como papás o en tu círculo chiquito, mira, es muy importante, por ejemplo, yo te digo de mi abuela, afortunadamente yo tuve una abuela increíble, una tía abuela, pero fungió como mi abuela, que fue la primera abogada de Centroamérica y de varios países de Sudamérica, que hizo su tesis sobre la desigualdad de la mujer, y ella no pudo ejercer en 20 años y hasta los 20 años pudo ejercer y paró siendo la directora de la facultad. Bueno, pues yo vivía muy cerca de mi abuela y entre mi abuela y creo que mensajes de mis papás fueron muy importantes. Por ejemplo, mi abuela era brillante y era muy sencilla. Y yo iba siempre con sus compadres, que tenía muchos compadres indígenas en Guatemala, hay muchos indígenas, con sus compadres y a las fiestas indígenas, pero también iba con los candidatos a presidentes y todos pasaban ahí con ella para visitas y para consejos y para todo. Entonces, yo aprendí con ella, por ejemplo, que todos somos iguales. Ujú. Y hay un tema que yo tengo con la injusticia que no me deja en paz si yo siento que algo está pasando con la justicia o la injusticia y me meto a ver cómo le hago. Pero, por ejemplo, yo lo aprendí con ella. Y yo aprendí con ella, pues que todos éramos mestizos, aprendí cosas muy buenas que tenían nuestros antepasados indígenas, la historia de Guatemala, la historia de los mayas en ese tiempo. Leí el Popol Vuh con ella, que era como la Biblia de los mayas. Y desde chiquita sabía yo y lo veía como muy natural, pues que éramos el resultado de la mezcla de, porque yo venía de Bernal Díaz del Castillo, que era un español, que había escrito el libro, pero también tenía sangre indígena, obviamente, todos tenemos. Es que, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso, por ejemplo, yo veo a mi papá como una persona como muy orgulloso de ser mexicano, ¿no? Y creo que nos los inculcó a nosotros. Pero yo veo a las generaciones de mis hijos y y son personas que ya no quieren vivir aquí, o sea, que están buscando como salirse mucho más, pues, americanizados, o no sé cómo decirlo, y no están attached, no tienen ese apego al país, como dices tú, a falta de narrativa, decir, estoy súper orgulloso de ser mexicano y aquí me quiero quedar porque quiero levantar mi país. No es que es un mugrero, es que ve el presidente, es que no, o sea, como esta parte, como dices tú, de victimización, hasta de tu propio país que dices, no me corresponde a mí, no me voy a comprometer yo, ya me voy. De vergüenza. Pero es que nosotros mismos favorecemos mucho. Si tú ves lo que los niños están viendo, Sí. los anglicismos mismos, o sea, como que es, como, y sobre todo más en el norte, pues volteas más a ver hacia arriba como aspiracional. Y entonces lo de arriba está bueno, pero lo de aquí no. Y entonces me da vergüenza ajena, o que vengan mis amigos un día
de la escuela y que vengan a México y ching, y van a ver lo que somos, o qué cochinero, ya sabes, como que vivimos siempre con ese complejo de ver lo negativo y no lo positivo. México es un país increíble. Y creo que los que somos extranjeros, aunque yo ya soy mexicana, pero los que venimos de afuera, me acuerdo mucho de Chabela Vargas, porque Chabela Vargas decía que los mexicanos podíamos nacer donde se nos chingara la gana. O sea, que podíamos haber nacido en cualquier país, pero habíamos decidido ser mexicanos. Creo que nosotros apreciamos más lo que es este país. Es un país de oportunidades, es un país de una energía increíble, es un país que vive el diseño de una forma muy importante, desde la señora que hace sus chiles en nogada hasta los grandes arquitectos con esos colores maravillosos que nacieron de aquí con una escuela de diseño y de arquitectura. Es un país de conexión. Los mexicanos conectan por naturaleza. Viene un extranjero y llega a una casa y dice, ¿y tú qué haces? Ah, no, pues fíjate que yo soy músico. Ay, fíjate que yo tengo una amiga que da conciertos y que canta, yo te la voy a conectar porque seguramente, bueno, conecta, los mexicanos son conectores y los Sí. mexicanos son grandes anfitriones, tienen un corazón muy grande. Entonces, pues yo escribimos un libro después porque yo lo vi con varios presidentes que nunca se tomaron el tiempo para decir realmente vamos a trabajar en la narrativa país. Como que les costaba entenderlo y tiene que venir de arriba, pero también puede venir de abajo, pueden venir de la sociedad. Ayuda mucho si el gobierno o los gobiernos la promueven y empiezan Claro. algo, pero también con acciones, ¿no? No solo publicidad. Pero México es un país maravilloso, es noble, tiene una gente increíble, pero no se la cree, no se la cree. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué nos falta para poder dar ese? Tú decías en tu libro de México Rifado que que México estaba como en un parteaguas, ¿no? Como en esta parte de un parteaguas a nivel histórico, cultural y económico. Pero este libro fue en el 2018 y yo te quería preguntar qué cambios ha habido, porque tú lo mencionabas como un parteaguas. ¿Ya nos movimos más para el otro lado o seguimos como todavía, como dices tú, sí sabemos lo que somos, pero no nos las creemos y todavía pensamos que a lo mejor no? Ahorita, fíjate que después de la elección del actual gobierno, que yo siento que en la elección lo que pudimos ver es que la gente actuó desde su parte rifada, desde su parte emergente. Y rifada te voy a decir por qué salió. Ah, es lo que Porque te iba a preguntar, ¿por qué salió México Rifado? ¿Qué iba a significa? poner yo México emergente, porque realmente es el nombre para los emergentes, pero dije, pues van a creer que es una economía emergente, no lleva el nombre. Y en uno de los grupos, de varios de los grupos de los jóvenes, cuando analizábamos cómo eran los mexicanos, me dices que fíjate que nosotros ya pasamos de chingones a rifados. Y le dije, a ver, ¿cómo está eso? Me dice, mira, los abuelos de antes les decían a sus nietos, no, cabrón, tú tienes que ser macho, y si juegas fútbol tienes que patear al otro y te lo chingas y pasas y tú tienes que hacer el gol. Y hoy nosotros decimos, no, yo no me tengo que joder al vecino o a los que tengo enfrente, sino yo puedo salir en conjunto con mis cuates y salimos juntos adelante y entre todos salimos. Nosotros somos los rifados, ya no somos los chingones. Entonces, cuando tenía que ponerle el nombre, yo dije, no, es un México rifado. No es ni chingón ni emergente. Claro. Entonces, de ahí Pero salió. sí crees que vamos para allá, o sea, sí crees que nos estamos encaminando a encontrar nuestra narrativa, Yo creo que a ahorita identificarnos con este rifado, con el ser rifado, sí, pero tenemos ahorita una piedra en el camino con, llamada, con el gobierno actual. llamada al presidente de la República. Porque el gobierno actual está desde el México conservador, desde No, el México no, que va estamos hacia. retrocediendo por segundo. No solo estamos retrocediendo históricamente, porque en vez de decir, bueno, vamos a admirar a los grandes innovadores del mundo, volteemos a ver al que va a ir a la luna y al que está rifando un boleto para viajar a Marte.
A ver, volteemos a ver al futuro, no tengamos miedo ni complejos de enfrentar al mundo. Ah, no, este señor está regresando y su gobierno quiere regresar a, Al telégrafo. bueno, eso te iba a decir. Lo del telégrafo yo había creído que era una broma que estaba en redes sociales. Es real. Es Al real. telégrafo, al pípila, porque el pípila, el pobre, pues era el que cargaba la piedra. Y Claro. ahorita yo quiero ver los libros de texto, ¿eh? Porque eso sí es un crimen que están haciendo en contra de los niños. A ver, ese es un crimen contra lesa humanidad, que si yo fuera abogada o yo supiera de algo, quiero verlos, porque ahorita ya salieron los libros de texto. Yo quiero ver qué les estamos enseñando a los niños cuando parte del gobierno anterior fue la reforma educativa. Y yo fui testigo, porque yo participé en varios grupos, del esfuerzo que se hizo por hablarles a los niños listos, a los niños que se iban a enfrentar y que iban a negociar con japoneses y con alemanes y que iban a salir adelante. Justamente para empezar a quitar esa mentalidad de victimismo y de enconcharme, sino de ver hacia afuera. Y ahorita resulta que los queremos regresar. Entonces, por un lado, con la polarización, que es lo peor que puede pasar porque están generando odio, sin embargo, dentro de la polarización, en estas últimas elecciones, nosotros hemos medido muchas cosas, y en estas últimas elecciones, muchos que nunca votaban, que nunca participaban, que nunca se interesaban, se empezaron a interesar. Y ya se dieron cuenta, ojalá y no se quede acá, y también muchos de los políticos, que si no hacen las cosas bien, los votantes los van a castigar. Es que ya no está, sí siento que ya estamos despertando y la gente ya no se la cree. O sea, yo te voy a ser sincera. Normalmente yo siempre iba a ver a los candidatos a hablar. Esta vez dije, a ver, a las pruebas me remito. O sea, porque yo voy a ver, escuchar a ver un candidato y me va a decir al oído, me va a susurrar las cosas que yo quiero escuchar. No les creo nada a nadie. A mí, denme pruebas. O sea, a mí ya no me vengan a decir, es más, las campañas deberían durar un mes. O sea, porque pura mentira tras mentira y promesas que no sabes si te van a cumplir o no. ¿No? Entonces, como que esta parte de la gente ya estamos cansada. O sea, ya no nos vengan a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo que no nos han cumplido por años y años y años, ¿no? Justamente lo que dijiste ahorita de a las pruebas me remito, es la gran prueba de estas elecciones, Sí. porque ahorita la gente le dio la oportunidad, pero está esperando cómo te va a reaccionar. Porque en Nuevo León, por ejemplo, Sí, claro. le dieron la oportunidad a un chavo joven, a un chavo que está muy preparado, lo que tú quieras, pero no vaya a ser que me salga como el Claro, bronco. con menos experiencia. Ajá. Habían muchas cosas, pero de repente dijeron, ¿sabes qué? Me la rifo y voto por él. Y eso que ya no las habíamos rifado con el gobernador anterior y no tuvimos los resultados que pensábamos. Entonces, este gobernador va a estar con los ojos de todo mundo encima, porque todos están pensando, espérame tantito, que ya probé con uno, ya probé con todos los Claro. colores, probé con el Bronco, y a pesar de todo lo que me están diciendo, voy a votar por ti, cabrón. Sí, Así es claro. que más vale que me respondas, porque voy a estar checando qué es lo que vas a estar haciendo. Entonces, para las elecciones del 24, Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué podemos hacer como mexicanos para estar listos para el 24? El otro día me habló mi mamá y me dijo, hijita, me quedé pensando, mira, quedan 2, 3 años para sacar al presidente. Yo creo que tú pudieras hacer algo. Me cuenta que empezó a decir, le digo, a ver, mamá, ¿me estás queriendo decir que haga un partido político? Pues bueno, no así, pero así como tu abuelo empezó en el PAN, pues tú pudieras. Y yo, no, no, a ver, mamá, o sea, yo entiendo que tienes muchas esperanzas en mí, te lo agradezco, pero me estás pidiendo algo para mí, otra vez con la mentalidad mexicana, no, no sé. Bueno, quiero que lo pienses porque creo que puedes hacer un cambio y puedes juntar a gente, de informarnos más y de estar listos para el 24. Entonces, esta pregunta la hago en su honor. ¿Qué podemos hacer con nuestro granito de arena en nuestro núcleo, no poniendo otro partido político, para estar listos para el 24? ¿Sabes qué no sabemos exigir? ¿Verdad? Todo Como que, no, lo aguantamos todo. pues, Hablamos, decimos cosas, mentamos la madre, pero no, fíjate que, a ver. Si el doctor, yo tengo una amiga ahorita que le acaban de hacer una operación espantosa y le metieron dos tornillos en las articulaciones y la dejaron un año así. Y le dije, ahorita que lo descubrió, a ver, hay que denunciar al doctor. Hay que denunciarlo, castigarlo y meterlo al bote.
porque seguramente no estaba presente y lo hizo algún ayudante, porque era una Claro. tontería. Pero no tenemos la mentalidad. Nos da miedo porque no sabemos cuáles van a ser las repercusiones, porque aquí el que no tranza no avanza, si no tienes contactos pues no te ayudan, alguien es más poderoso que tú, o sea, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa ahí en la frontera con Estados Unidos, la frontera que te guste? ¿Qué pasa cuando pasas y das un pasito y pasas al otro lado? Bueno, todo está más limpio, está más Claro. ordenado, ahí manejas mejor, no Te vas pones a el cinturón. del cigarro, te pones el cinturón. ¿Por qué? Porque las leyes se cumplen. No es que hayan leyes, aquí también hay leyes, pero las leyes no se cumplen. Entonces yo creo que empezando a exigir que las leyes se respeten, tú cumplirlas y exigir, yo siento que es el primer paso. Porque si tu alcalde no está dando, y el alcalde dijo que iba a poner las carreteras en orden y que le iba a llevar los baches, a ver, no resuelve los baches, al día siguiente tú llamas a todas tus vecinas y a todas las mamás de la escuela que nunca se han tomado la molestia de salir a protestar y decir, oye, vamos a salir a protestar y vamos a exigir que cumpla. Y yo creo que el primer gran paso después de estas elecciones, porque tú muy bien lo dijiste, pero no solo te esperes, exígelo. Porque Tal. yo creo, es que también, fíjate, somos bien cómodos como ciudadanos, o sea, queremos el mejor gobernante y andamos en las elecciones peleándonos, pero, ay no, qué flojera tener que andar yo cuidando que hagan el bache. Sí, claro. Entonces, no queremos participar como que, y yo entrevisté al alcalde de San Pedro y le decía, es que hay una separación muy grande entre ciudadano y político. Ujú. Estamos separados, necesitamos como achicar ese espacio donde entendamos justo lo que dices tú, que el poder lo tenemos los ciudadanos realmente, que el servidor público trabaja para nosotros, escogido por nosotros, y que nosotros somos el país o el municipio o la ciudad, ¿verdad? O sea, y ahí por ahí puede empezar una narrativa de decir, somos mexicanos, yo soy mexicano, ¿y qué significa ser mexicano? Pues ser rifado, como dices tú. Deberías de empezar la narrativa tú, del México rifado. Ya hice el libro con la propuesta de la iniciativa país, pero ¿sabes qué? Yo siento que es el primer paso. El primer paso es exigir, primero tú respetar y cumplir las leyes y exigirles a tus hijos y decirles, a ver, ustedes están, pues, porque en mi generación era más fácil, porque ahí te decían, bueno, hasta aquí llegas, mijita, y nada de estar discutiendo ni comentando Y ni ahorita te dialogando. sacan el derecho humano, el hijo, Pues casi, dos casi. nalgadas, hija mía, y ahora sí te sacan los derechos humanos. Pero en fin, yo siento que sí, en tu casa con límites, en tu casa hablando de que aquí hay que trabajar para salir adelante, de que puedes hacer lo que quieras si tú quieres y si tú trabajas para ello. Hablar de, claro que somos indios y somos una mezcla, mijito. Y los gringos por ser güeros y por ser, pues no son mejores ni peores que tú. O sea, Claro. todos somos iguales, pero yo creo que vivirlo, más que platicarlo, sino vivirlo, hay muchos valores que hay que vivir, pero en cuanto a ciudadanos, yo creo que hay que exigir y yo creo que hay que protestar y hay que salir y hay que pedir citas con tu alcalde y hay que decirle, a ver, alcalde, y juntar a tus amigas, y así como tienes chats de las mamás del tercer año y del quinto año, ya sabes, pues tener un chat de ciudadanos y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque no nos está cumpliendo o nos ofreció y bueno, no hay agua, está sucio, lo que tú quieras. Sí. No, Pero pues ahorita con los colegios, aquí no han abierto los colegios. Entonces estaban diciendo unos, es que hay que salir a la protesta. Nosotros dije, no, 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 es que a mí no me inviten a caminar, porque no, o sea, a mí invítame, vamos a tocarle al gobernador, ¿verdad? O sea, o al Congreso, o a algún lado, a que realmente podamos nosotros decir lo que pensamos, porque estar caminando, pues no sabemos a quién le estamos hablando. lo que pasa es que si tú eres de las que tienes la capacidad de ver al alcalde o de ver al gobernador, ok, entonces tú te Sí, que organizas. cierren la puerta, pues sí. Tú dices, espérame tantito, yo sí puedo. Entonces juntémonos las que podemos ir a tocarle la puerta. Ahora puede ser que toquen la puerta, que les abran la puerta y que no les haga caso. Entonces el segundo paso es decir, a ver, ahora sí, todos los que no tienen la capacidad, pero sí quieren salir a la calle conmigo, pues vayamos y bloqueamos la calle principal. Ni modo. Yo he visto que eso funciona. A ver si no te contesta ya por lo menos alguna autoridad, porque bloqueas la calle principal, hija mía. Y no te Sí, quitas de ahí, a ver quién claro. llegas con tus chamacos y llegas
y te acuestas ahí, pues no te van a quitar. Es que Entonces, tienes que buscar porque no puedes decir, ay, no, es que yo no quiero ir porque la verdad que flojera. No, pues cada uno en lo que pueda, sí, pero eso sí, es a lo que voy. O sea, yo creo que, y mucho del objetivo de esta entrevista era eso, decir, oye, hacer un poquito de conciencia, dar espacio, dar luz al tema, aprovechando las elecciones de ahorita, de decir, no se nos puede olvidar, porque nos ponemos en modo ciudadano mientras son las campañas y luego lo apagamos, ¿no? O sea, como que prendemos y apagamos este switch y nada más para escoger, pero luego ya ni sabemos qué hicieron y si no hicieron o si no, nos volvemos a enterar en las siguientes elecciones. Es como sí, esta parte de decir, del gusanito que me dejó mi mamá, dije, bueno, o sea, el estar recordando que este es un trabajo de todos los días, que el éxito del 2024 se empieza ahorita, ¿no? O sea, es ahorita. esta parte de ahorita. Y este conocimiento tuyo del mexicano, a mí se me hacía muy padre que la gente lo escuche de una persona que ha sido pionera en la investigación de mercados en México, que conoce no nada más el mercado en México, sino a los mexicanos y puntos de vista, como tú dijiste, de otros países, pues ya no nada más soy yo queriendo hacer una pancarta, ¿no? O sea, aquí tengo una experta que me está diciendo lo que somos y qué necesitamos. Necesitamos una narrativa que sea real y que no las creamos, ¿verdad? O sea, como esta parte. Entonces, Y mira, independientemente de la narrativa, ahorita con los baches me acordé de un ejemplo que tengo en el libro de una señora de Tijuana que tenía muchos baches y estaba también harta de tanto bache, de que había un bache muy grande enfrente de su casa y el bache cumplió un año y les dijo en su casa, oigan, ya se fijaron, estamos a junio y en junio fue que empezó este bache y no lo han, bueno, sacó un pastel, sacó globos y cohetes, hizo una fiesta y entonces entre sus vecinos dijo que le estaba celebrando el año al bache. Todos los vecinos tomaron fotos y se volvió viral en Tijuana, esto fue en Tijuana. Se volvió viral y en la tarde estaban llenando el bache, al día siguiente ya no había bache. Entonces se dieron cuenta, imagínate, esta señora, bueno, tampoco tenía influencia, pero fue ingeniosa y dijo, mira, y funcionó. Entonces, en los siguientes baches, los de la alcaldía tenían mucho cuidado de que cualquiera que anunciaba que iba a celebrar el aniversario del bache, iban y lo llenaban. Y entonces empezaron a resolver los problemas de los baches. sí, desgraciadamente es que es todo un tema porque luego nos quejamos de la política, pero luego nadie se quiere meter a la política y como dices, no queremos, a lo mejor queremos rifarnos en los negocios, pero se nos olvida que si no estamos metidos también en el gobierno, pues tu negocio va a quebrar en un gobierno quebrado, ¿me entiendes? Entonces, como es, no podemos separar esta parte de yo quiero ser exitoso en México, pero pues tengo que tener un México que me ayude a impulsarme, que me dé para poder ser exitoso. Y mira, si no tienes que también moverle el tapete al México y moverle tapete a tus amigos, pero también al gobierno Claro. y también empezar tú a hacer cosas, porque te digo que esto del México rifado a mí me da mucha risa porque digo, a ver, yo ya lo escribí hace muchos años y resulta que ahora en las elecciones me llamaban y me pedían el Sí. libro y ya no tenía el Yo libro. se lo quiero regalar a mucha gente, es lo que te dije. Yo quiero muchos porque los quiero regalar, pero bueno, sí está en Kindle, sí lo pude bajar. Y hace algunos años se los regalé yo a todos los senadores y diputados, se los mandé y dije, pues los van a guardar, pero alguno, alguno Alguno que lo lea. y le va a caer el 20 de que de veras tenemos un gran país y tenemos que hablarles como gente inteligente. Los ciudadanos son gente inteligente y a veces creen que somos retrasados mentales. Me encantó, de chingones a rifados. Yo creo que ya es momento de ya, o sea, de entender que necesitamos hacer el switch y tenemos que vernos como personas rifadas y prepararnos ahorita y entender que el futuro se empieza a construir ahorita, ¿no? Como mexicano y, y creo que también es el pensar en el bien común, o sea, muchas veces se nos olvida y pensamos mucho en nosotros, pero no entendemos, siempre digo yo, es que no entendemos que somos parte del bien común, o sea, nosotros también somos el parte del bien común, entonces, si tú no piensas en los demás, tú también pues te estás perjudicando, porque tú vas dentro de la bola, ¿no? Eres parte, tú eres parte. Oye, dime para terminar, ¿cuál ha sido la investigación más interesante que has hecho? Cuál es tu favorita de todas las que has hecho? Hijo, yo creo que esta. La de Yo México Emergente. sí, he hecho muchas. Sabes que a mí me apasiona mi trabajo, entonces estoy haciendo una de un yogurt con niños y me paro siendo fan de ese yogurt y comiendo yogurt
yogur. Recuerdo cuando empecé, que yo no conocía a los pingüinos alguna vez y bueno, me volví fanática de los pingüinos. Me encanta mi trabajo, entonces siento que cada uno de ellos tiene su parte buena. Trabajo mucho con gente, entonces eso me encanta, pero yo siento que de México emergente, de México rifado, me dio la oportunidad de conocer a mucha gente, a una abuela en la Sierra de Oaxaca que nos decía que en vez de darle despensas en una campaña de un político, que en vez de darle despensas les dieran internet a sus nietos porque querían comunicarse con países del otro lado del mar. He conocido todo tipo de, de gente, de todas las edades, de todos los estados, eh, y creo que eso se lo agradezco, yo no sé, al, a una fuerza superior por ahí arriba, se lo agradezco en la vida. Y yo estoy muy agradecida con este país, yo estoy muy agradecida con México, con su gente, estoy muy orgullosa de México y, y creo que no voy a parar hasta que México tenga una narrativa país. Hay algunos estados que creo que tienen la intención de hacer su narrativa estado, que, pues, que yo les doy todo lo que tengo y todo lo que sé, con tal de que esto se vaya haciendo, porque siento que va a ser un gran paso. El día que empecé, creo que es el primer paso para que los mexicanos se crean lo que son. No que empiecen a inventarse algo que no son. Solo con que se crean lo que son sería un gran paso. Creo que este es el estudio. Pues, tal vez hay muchos estudios que quiero, pero ¿Se puede encontrar en algún lado ese estudio? Para que la gente, si lo quiere leer, lo pueda leer. no porque es un estudio. Bueno, tiene 7 tomos, nada más te digo. No, pues igual. ¿Pero tú hiciste el libro de ese o es el de México rifado? Es el de México rifado. No, y por eso fue que yo decidí hacer un libro que, ándele, que yo pensé, yo dije, pues ese libro sirve para que una vez vayas en avión y te lo eches en el viaje. Es que lo dije hoy en la mañana, subí una historia y de verdad, yo estoy, o sea, me falta bien poquito para terminarlo y me quedé picada y creo que es algo que lo debemos de leer todo mexicano, todas personas que nos interese como ciudadano, como paisano, el entender un poquito mejor y el poder entender también hacia dónde nos podemos dirigir, qué opciones sí tenemos. Y como dices tú, saber que ya somos, ¿no? Sí, Sabernos lo que somos ya. sí, es que ya lo somos, eso Ya es lo lo. somos. Sí, porque si tú dijeras como un producto, a ver, no tiene nada bueno y hay que inventarle o hay que ir haciéndolo, aquí es al revés. Aquí es redescubrirnos. Claro. Descubrirnos, creérnoslo y aceptarlo con las cosas buenas y las malas que tenemos. Fíjate que en esa época, hace como 8 años, fue la primera vez que, por ejemplo, en un estudio cuantitativo, los mexicanos nos dijeron que se consideraban fuertes, porque antes eran divertidos, Sí. bueno para la fiesta que tú me dijiste, en fin, y en ese libro hay una gráfica. Sí, sí, está muy buena esa gráfica. Por primera vez salían los mexicanos ganadores. Una señora, fuertes, perdón, una señora, no me acuerdo, en un pueblito por ahí, bueno, no te cuento toda la historia de la señora, pero ella dijo, es que sabes qué, yo no quiero ser luchona, porque todos me dicen que soy luchona y que saqué adelante mis 5 hijos porque me levantaba temprano y lavaba ajeno y hacía comida, etcétera. Yo quiero ser logrona. Para mí ese fue otro insight. Y Claro. dije, a ver, esta señora me dijo, yo no quiero ser como las telenovelas de Televisa, la que sufre y sufre. Yo quiero ser la que logra, yo quiero ser la logrona. Y yo ya le dije al alcalde que si no, ya no vuelvo a venir a sus eventos, porque siempre le invitaban porque era famosa, porque Ajá. tenía todos sus hijos profesionistas y había sido una mamá pobre que los había sacado adelante. Pero ella quería ser logrona. Entonces, sí, pues los mexicanos son logrones y quieren ser logrones y no luchones ni víctimas, ¿no? Necesitamos trabajar por esa narrativa. Sí. De verdad que sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ya sé que estás súper mega ocupada. No, hombre, Ojalá se comuniquen contigo todos los políticos y puedan entender más de este tema
y podamos lograr juntos esta narrativa que tanto nos hace falta. Es un tema que a mí también me apasiona. Cada vez que hablo del tema se me olvida todo lo que me gusta. Y pues no, estoy fascinada. Me pudiera quedar aquí 3 horas más. Pues dile a tu mamá que tú ya estás haciendo tu parte del podcast y que ella haga la suya con sus amigas. Sí, con sus amigas. No, ella también es bien entrona y siempre ha sido una persona que hace mucho por la comunidad. Y sabes que ahora la generación de los jóvenes Z les hace mucho caso a los abuelos, ¿eh? Sí, mis hijos a mí me impacta lo conectado que están con sus abuelos, de verdad. Yo nunca tuve eso, fíjate, con mis abuelos. Pues ahorita nos está saliendo en los estudios que hay muy buena conexión, así es que dile que puede hacer muchas cosas. Ándale, se va a encantar. Muchísimas gracias, tía, de verdad. Te mando un besote y espero verte personalmente pronto. Yo también, muchas gracias a ti. Me lo disfruto mucho, así es que gracias. Gracias a todos los que están aquí también una vez. Nos vemos la próxima. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.